todo este acuerdo 059. La primera y una de las más importantes es la fuente de los recursos de la adición presupuestal. Ya se ha discutido y se ha hablado ya en diversos escenarios sobre que estas utilidades adicionales que se están presentando de parte de EPM no es una utilidad líquida, no es una utilidad en la que hayan existido mayores utilidades, sino que es básicamente una utilidad contable. Y eso es muy preocupante, pues todas las utilidades de alguna manera todos me dirán que es contable, porque a veces las depreciaciones se pueden hacer más rápidas, o las amortizaciones, y hay truquitos pues contables en los que se podrían generar mayores o menores utilidades, pero la de este año es supremamente grave o grande en el sentido de que estamos hablando de casi 1.4, 1.5 billones de pesos adicionales de utilidades de EPM, que es una simple jugada contable a raíz de la, de la, del comienzo de la operación de Afinia y todo lo que hemos hablado de Afinia, una empresa que definitivamente tenemos que debatir mucho más sobre lo que ha venido pasando con Afinia, con la inversión en Afinia. Al margen de ello, nos preocupa que esa utilidad que han hablado, histórica, siempre de 3.7 billones de pesos, etcétera, realmente sea por una jugada contable. Reitero, de 1.5 billones de pesos más. Y hoy entonces nos estamos repartiendo 100.000 millones redondeados, 100.000 millones más de plata que no es líquida, que no está ahí, que no es que está en el banco esperando a que, pues nos dieron más y ahí está en el banco quietica esperando a que salgan y se la gasten, señores de Medellín. Así no es. Es una, reitero, utilidad contable. Además, como vimos, no solo son los 50, son 94.000, de los cuales no solo son los 55.000, los 55%, corrijo, que es más o menos unos 50 de 50 y piquito mil millones de pesos, que son los ordinarios, sino que adicionalmente todos, tomas el 100% de esa mayor utilidad. Y reitero, no es una utilidad real. Y eso es preocupante porque finalmente eso le está afectando a EPM. Y con EPM uno lo paga, lo que pagamos hoy, lo que adelantemos hoy lo pagamos algún día. Esos 100.000 millones de pesos menos de inversión en algún proyecto de EPM que se va a demorar más para generar ingresos para EPM. Y mientras vemos y tendremos un debate de Hidroituango esta semana, vemos cómo crece la deuda de Hidroituango por el precio del dólar a altas velocidades y se nos sigue atrasando día a día el ingreso en operación de Hidroituango, pues esos 100.000 millones de pesos hubieran podido servir. Y así en muchas otras ideas que tenemos, y creo que es bueno hacérselo conocer a Medellín, que estos 94.000 millones de pesos, casi 100.000 millones de pesos, no están pues quieticos esperando, van a tener que tomar los EPM, quién sabe después, seguramente de la deuda que EPM hace días hizo el año pasado, a finales del año pasado, con unos bonos que emitió, y seguramente estamos cogiendo plata de endeudamiento para entregarle a Medellín, y el problema, reitero, se lo chutamos a EPM. ¿Qué tranquiliza? Que pues EPM entonces no va para la quiebra, que tanto nos dijeron, ya viene el lobo que EPM se va a quebrar, y pues, según esto, según lo que dice el gobierno, con las finanzas tan fortalecidas de EPM, en mi caso me parece que son contables, pues entonces no va para la quiebra, así que es tranquilizante en ese sentido. Ese es el primer gran punto. Las fuentes de recursos de estos 94.000 millones de pesos no son fuentes financieras líquidas, son fuentes contables que pagaremos tarde que temprano, porque no es plata que esté quietica esperando a ser gastada, no es plata que hay que coger de algún punto de EPM o dejar de invertir para pasársela al municipio de Medellín, endeudar a EPM, en fin, algo pasará que no sabremos finalmente, pues financieramente puede hacer mucha cosa. Lo segundo es algo que hemos dicho ya en diversas ocasiones y fue la causa que dije que era suficiente para votar negativo. Es solo mostrar qué pasa con el programa Buen Comienzo en este momento. Es un programa que prometieron 800.000 millones de pesos para el cuatrienio. Cuando dijimos cómo se iban a gastar esos 800.000 millones, cómo era
las fuentes de recursos y específicamente para 2021, que el presupuesto Buen Comienzo votado por este Consejo el año pasado, con mi voto negativo, siempre lo digo porque uno tiene que decir con claridad cuando votó negativamente, el presupuesto de Buen Comienzo era de más o menos alrededor de 115 mil millones de pesos. Eso fue lo que dijo el Consejo de Medellín que se aprobaba, lo que presentó el propio gobierno, que es el que hace, eso es un tema del gobierno, el presupuesto, todo tiene que ver, cualquier modificación, cualquier aumento, el gobierno lo tiene que aprobar. Así que esos 115.000 más unos 45.000 que le transfiere el ICDF son 160.000 millones de pesos. Ese era el presupuesto de Buen Comienzo para el año. Entonces le habíamos dicho al gobierno, pero entonces usted cómo va a llegar a los 800.000, solo tiene aforado 160.000, el año pasado no fueron más de 170.000, ¿cómo así? No dice, no, es que este año vamos con los excedentes de PM a meterle 125.000 millones de pesos más. Ojo pues, esa era la promesa, 125.000 millones de pesos, y hoy estamos viendo solo 25.000 para el programa Buen Comienzo. Es decir, hay un déficit o una desfinanciación de 100.000 millones de pesos frente a la promesa que hizo Buen Comienzo de 285.000 millones, y solo hay 185.000. 100.000 millones es mucha plata. O sea, es mucha plata, y sobre todo cuando estamos hablando de que el programa es de 280 a 100.000, es prácticamente el 40% del programa. Y esa es una mentira que dijimos que no se iba a cumplir desde el principio. Y este es el momento en que nos van diciendo con claridad que no se va a cumplir. Esos 100.000 millones no van a aparecer. Pero a eso se le suma todo lo que han ido pasando en comienzo. Pues los escándalos con los contratistas que ya hemos visto tan grandes, con la Colombia Avanza, pues que lo decimos en todos lados, los retrasos en el servicio, afectando a las familias más vulnerables de Medellín. Casi no arranca el programa Entorno Familiar este año, comenzó en mayo, es una cosa que es increíble, pues casi 6 meses las familias más necesitadas de Medellín aguantando con los niños, casi hambre en la casa, les pagaban los paquetes, le pasan los paquetes alimentarios, quién sabe si llegaban, en fin. El desgreño administrativo que hay en Buen Comienzo, los cambios de personajes al frente de Buen Comienzo, un desastre, es decir, cómo está invirtiendo Buen Comienzo, cómo está invirtiendo los recursos de Medellín en Buen Comienzo, es incomprensible y es suficiente para votar negativo, las mentiras que nos han dicho de Buen Comienzo. Tercer punto que creo que vale la pena mencionar es la destinación de los recursos. Y pues cada gobierno tiene sus intereses, porque yo no creo que sean prioridades, lamentablemente con este gobierno, porque si yo no ve como en el momento cuáles son los temas más importantes, pues además del que mencionamos de Buen Comienzo, hay temas muy críticos de la ciudad, la recuperación económica no da espera, por ejemplo, tema de salud, que hay unos déficits supremamente grandes en salud, vean nomás los estados de pérdida de ganancia, el cierre de tantos lugares, de tantos centros de atención en Metrosalud, es decir, no da espera. Los temas sociales no dan espera. Y el gobierno, pues, y aquí nos vienen pues a decir que es muy importante el proyecto A, el proyecto C, pues vemos que hay una desconexión muy clara entre lo que está pasando en la sociedad versus específicamente el recurso que se está invirtiendo. Además, hay un déficit profundo en muchas entidades del gobierno y no se menciona nada. Aquí hemos visto el lloriqueo pues, de cada entidad. Aquí pasa todas las entidades de la alcaldía de Medellín diciendo que están muy mal y que el problema es la pandemia y que se les cayeron los recursos, y vemos una destinación del metro y es decir, lo que quiera, bien el metro, dice que problemas, ni hablemos de entidades como el Parque Arvivo, el Jardín Botánico, con unas grandes dificultades económicas, y para ellas no se piensa un solo centavo para ellos no existe. Y unos sectores supremamente golpeados, tanto en el presupuesto como con la pandemia que los profundizó. El tema ambiental, el tema de animalismo en Medellín está completamente deteriorado. El cambio climático da risa, pues porque aquí se desborda el río Medellín y el alcalde de Medellín, Quintero, sale a decir pues que el cambio climático se va a acabar con este mundo, pero Medellín no hay nada, no hay un solo centavo para la ecociudad
en el aumento del presupuesto. El tema de cultura y deporte ni hablemos. Es que ustedes, hemos tenido este mes, no sé si ustedes no han puesto atención, señores concejales, a las sesiones. 4 sesiones en el tema cultural con la problemática tan grande cultural y no un solo centavo entonces para la cultura en Medellín. El deporte ni hablemos. Y un último punto, ya para terminar, presidente, 30 segundos. Yo no confío en este gobierno. El gobierno decide, tiene con la actitud monárquica de la creación del presupuesto, hace lo que le da la gana con el presupuesto. Esto finalmente, el presupuesto es un voto de confianza en el gobierno. Si uno vota positivamente es que confía en el gobierno, le da un cheque para que finalmente haga lo que quiera con la plata. Y yo no confío en el gobierno, un gobierno donde hay escándalos de corrupción en el Hospital General, en la ESU, en la EDU, en Metroparques, en Plaza Mayor, en Telemedellín, con el presupuesto participativo, con el DAGRED. Suficiente. Medellín ya está cansada de la corruptela que existe. Se están robando Medellín completico, se lo está robando esta administración en todas las entidades descentralizadas a través de contratos interadministrativos, muchas formas que hemos decidido y se van a robar esos 94 millones de pesos más. Por eso votaré negativamente. La fuente de recursos no hay, el programa va en comienzo, mal destinado a los recursos y no tengo confianza. La corrupción se tomó a Medellín y hay que acabarla. Muchas gracias, presidente.